Alfonso Cepeda Salas, quien hace acto de presencia para presidir este importante evento para las trabajadoras de la educación de México y del mundo. Fuerte que se escuche el aplauso para nuestro líder nacional. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. En el marco del Día Internacional de la Mujer y como seguimiento al acuerdo signado por nuestro secretario general, nuestro compromiso es de 10, les damos la más cordial de las bienvenidas a este evento y les expresamos nuestro más amplio reconocimiento a todas las mujeres y en especial a las trabajadoras de la educación de México y el mundo. Su lucha por la igualdad de los derechos es la lucha también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Preside en este evento, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la doctora Nacieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del CENTE. La profesora Lucila Garfias Gutiérrez, secretaria de Equidad de Género y Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Dan realce la presencia de la maestra Sonia Rincón Chanona, diputada federal. La maestra Palmira Silva Culebro, directora ejecutiva de Educación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El profesor Julio Peralta Esteva, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 9. El profesor Gustavo Vera Franco, secretario general de la Sección 10. El profesor Felipe Antúnez Luna, secretario general de la Sección 11. El profesor Guadalupe Alejandro Garduño López, secretario general de la Sección 60. Saludamos con afecto a los integrantes de los órganos nacionales de gobierno y en especial a las trabajadoras de la educación que hoy se encuentran con todos nosotros. Asimismo, agradecemos la colaboración de María del Carmen Acosta y de Jorge Arturo Cruz Figueroa de la Sección 19, quienes nos apoyarán con la traducción de lenguas y señas. Le cedemos el uso de la palabra a la maestra Lucila Garfias Gutiérrez, quien dará la exposición de motivos de este evento. Con su permiso, maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Les saludo y nuevamente les doy la bienvenida a este evento conmemorativo que organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el año 2020, nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, con una visión democrática, realizó la firma del acuerdo Nuestro Compromiso es de 10, que forma parte de la agenda transversal del CENTE para potenciar la plena participación de las trabajadoras de la educación, la igualdad de oportunidades y coadyuvar así desde nuestro ámbito a eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Como avance del cumplimiento de compromisos y en el marco de esta emblemática fecha, hoy se firma un convenio marco de colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
para desarrollar conjuntamente actividades de promoción en materia de derechos humanos entre las personas agremiadas a nuestra organización sindical, por lo que en estos momentos se procede a protocolizar este importante documento que suscriben la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, y el maestro Alfonso Cepeda Salas, en su calidad de secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Reiteramos el saludo a una aliada de las y los trabajadores de la educación, a Nacheli Ramírez Hernández, de quien me permito hacer una breve semblanza de su amplia trayectoria profesional en materia de género y derechos humanos. Nacheli Ramírez Hernández es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios en los ámbitos de derechos humanos, indicadores, formación de profesores y capacitadores, promoción, organización y participación social, desarrollo social, rural y comunitario, fortalecimiento municipal, género, microfinanciamiento, desarrollo sustentable, migración y derechos de la infancia, tanto en el ámbito de la administración pública como en el no gubernamental. Fue integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En la actualidad es integrante del Consejo Consultivo de CIPINA Nacional. También fue consejera de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio y de Comunicación e Información de la Mujer AC. Ha sido integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en México y de otros 6 espacios colegiados. Ella ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en varias temáticas sociales. Es autora, coautora y coordinadora de diversos libros, La primera infancia y migración en México. Ha publicado su columna Interés Superior en Mujeres es Más y el periódico La Columna Derechos en la Mira en el semanario El Influyente. Fungió como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la cual actualmente es presidenta. Además, es presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrante del Consejo Directivo de la Alianza Global de Ombudsperson Local y socia del Instituto Latinoamericano del Ombudsman Defensor del Pueblo. Por lo que es una gran distinción en este día contar con su valiosa participación para presentar la conferencia Sindicatos y Género y hacer la introducción del seminario Formación Sindical en materia de género y derechos humanos, convocada por nuestra organización sindical e impartido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el que participan hasta el día de hoy inscritos 10,001 compañeras y compañeros. Sin más, damos la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Muchas gracias, Nacheli, por tu invaluable colaboración. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, estar celebrando este convenio, maestro. Hemos venido trabajando con miles ya de maestros y maestras durante los últimos 2 años, sobre todo a partir de la pandemia. A la comisión, la verdad, nos da muchísimo gusto el poder
llegar no nada más a ustedes en lo particular, sino que básicamente ustedes representan el llegar a más gente, ¿no? A impactar sobre más vidas, sobre más pensamientos, y por lo tanto para la comisión la verdad es un honor el poder estar haciendo estos trabajos conjuntos. Quiero agradecerle a Lucila Garfias la verdad el haberme invitado a estar aquí con ustedes el día de hoy, al maestro Alfonso Cepeda por la confianza, por la alianza que tiene con la comisión, y a muchos maestros y maestras que han estado involucrados exactamente en la relación con la comisión. Permítanme hacer un breve repaso, ¿no? Trataré de no aburrirles demasiado, ¿no? Escogimos el poder compartir con ustedes básicamente cuestiones que tenían que ver con género y sindicalismo, ¿no? Básicamente para tener dos vertientes de género. Naturalmente el género cruza la vida cotidiana de todas y de todos nosotros, esta construcción social, la cual constituye un parámetro de relación de nosotros como seres humanos, pues impregna toda nuestra vida cotidiana, naturalmente el trabajo. Y en este caso quise como enfocarme a hacer algunas reflexiones finalmente que tuvieran que ver con no nada más el ser mujeres, no nada más el ser mujeres y ser trabajadoras, sino en el contexto igual de la organización sindical, qué peso y qué importancia tiene esto. La que sigue, por favor. Y luego la que sigue. De entrada, estamos aquí, ya cada vez más el 8 de marzo está posesionado de la agenda no nada más nacional, sino internacional, la oímos más. Ya cada vez más les decimos, por favor, no nos felicites, es un día de conmemoración, no es un día de felicitaciones. Y lo que a veces nos perdemos de vista es que básicamente este día se genera a partir de la lucha de las mujeres trabajadoras. Es un día que inicialmente en sus inicios fue considerado y fue valorado como un día internacional de remembrancia exactamente a un evento que sucedió en Nueva York el 8 de marzo del 1857 en una fábrica textil, donde murieron cientos de mujeres en la búsqueda de mejores condiciones. Y es a partir de eso que durante algunos años, un año posterior, se crea el día de conmemoración, pero finalmente después la que sigue es a partir del 1977, donde la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas proclama el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. A partir de eso y de muchas otras cosas más, la agenda política, la agenda de derechos y de reconocimiento de derechos de las mujeres ha ido creciendo en los últimos 50 años. Pero estamos hablando nada más de 50 años y por lo tanto lo primero que tenemos que conmemorar es que en 50 años, donde se robustece la legalidad, la normatividad y el reconocimiento, las mujeres cada vez tenemos más espacios en la vida pública, más reconocimientos de nuestros espacios en la vida pública, y con fuerza y con potencialidad. ¿Y quién más lo puede decir que las maestras, ¿no? Las maestras, una profesión feminizada desde sus orígenes, con esta visión de que pues si educábamos a los nuestros, pues podíamos educar a los otros, ¿no? Pero muy poco reconocida, igual que el trabajo que muchas miles de mujeres hacen en su hogar, en la crianza de sus hijos e hijas en el día a día. Entonces, en esa vertiente, a pesar de que hemos estado, y como maestras, el magisterio se ha creado y se ha construido a partir del trabajo de miles y millones de mujeres, no nada más en este país, sino en el mundo. Es un trabajo, igual que el trabajo doméstico, muy poco reconocido. Se da por hecho que tenemos que dedicarlo a los niños, nuestros o ajenos, ¿no? Y en esa lógica, pues naturalmente, a pesar de que está visto en la vida pública desde hace muchísimos años,
tenemos medio siglo en donde este reconocimiento es un reconocimiento de visibilidad que es política, que es una visibilidad del espacio público y que desnaturaliza las funciones, ¿no? Porque a nuestros compañeros maestros se les dice, se les cataloga y se les da el lugar como maestros porque para eso trabajan, porque eso es su vocación y porque ese es su día a día. Pero como a las mujeres se nos deposita que es natural, ¿no? Desde el principio siempre ha sido como una invisibilidad, por más de que increíblemente, y bueno, estamos frente a un sector, ¿no?, en donde pues la mayoría pues son mujeres, ¿no? Y se los digo en verdad con mucha pasión y con mucho cariño, porque yo vengo de ahí. Mi abuela era maestra y era una maestra de triple jornada. Directora en la mañana, en la casa después, y en la noche se iba a la nocturna, a dar su clase a la nocturna, donde todavía existían ahí, por acá, por la Gustavo Amadero. Y mi mamá, pues, mi mamá conoció a mi papá en la normal para maestros, cuando era de varones y señoritas, ¿no? Y entonces, naturalmente, yo vengo de una familia orgullosamente del magisterio y orgullosamente siempre me da mucho gusto por eso estar con maestras y con maestros, porque me siento como en familia, básicamente criada desde ahí. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, tenemos que ir sobre un tren que tiene una ruta que tiene dos rieles, ¿no? Este tren de derechos de las mujeres se maneja sobre dos rieles muy importantes. El primero es el riel de la igualdad y la no discriminación, y el otro es el riel de la violencia contra las mujeres. La que sigue, por favor. En el primer caso, estamos hablando básicamente de lo que plantea la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida por muchas y muchos de ustedes como la CEDAW, ¿no? En su artículo primero, básicamente habla de la no discriminación y de que como en cualquier esfera económica, política, social, cultural y civil o cualquier otra, lo que debe de acabarse es la discriminación hacia las mujeres. Eso es lo que hay que erradicar. Y finalmente también plantea en su artículo segundo la obligación de los estados exactamente para eliminar estas brechas de desigualdad y estas brechas de discriminación. El otro riel, como les decía, es el de la violencia contra las mujeres, y en este riel lo importante de referencia en el marco de los derechos humanos es la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que muchas y muchos de ustedes conocen como la Convención Belén do Pará. Esa convención que es básicamente fundacional también para esta lógica de visión de los derechos de las mujeres, lo que plantea es qué se entiende de entrada en lo general por violencia a las mujeres, y es muy clara, es toda aquella violencia que además lo que tiene como característica es que está dirigida, ¿no?, hacia las mujeres con una lógica diferenciada en términos de esta dirección, ¿no? Y el reconocimiento, naturalmente, a que todas, tanto en nuestra vida pública como en nuestra vida privada, tenemos el derecho a vivir una vida libre de esta violencia, que como lo vemos en el día a día, como lo vamos a ver el día de hoy en la calle, aquí a unas cuadras dentro de algunas horas, pues es una demanda cada vez más vigente, cada vez más clara en términos de cambiar patrones, cambiar conductas, y en una lógica no nada más de cambiar la violencia en general, como una mecánica cultural entre los seres humanos. Lo estamos viendo ahorita, pues, con una guerra aquí a la vuelta de la esquina, como puede ser en Ucrania. Lo pudimos ver también el domingo con estas violencias exacerbadas, pero también lo vivimos con violencias en el día a día que están muy naturalizadas.
¿no? Que son las violencias estas donde pensamos desde hasta nuestra lógica formal, nuestra lógica religiosa, la lógica que nos heredaron algunas de nuestras abuelas, ¿no? Con relación de que esa violencia era lo normal y era lo que nos tocaba vivir, ¿no? Y entonces en toda esa gama, no nada más es una demanda hacia la violencia estructural que existe, no importando el género que tengamos, sino hacia una violencia que es claramente de entrada naturalizada y permisiblemente naturalizada, es decir, se permite, ¿no? Dentro de nuestra esfera, sobre todo en el caso de las mujeres, iniciando por nuestra esfera privada. Y en esa lógica, pues está, digamos, este otro riel que tiene que ver con esta violencia y la necesidad que tenemos de vivir sin ella en todos los momentos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. La que sigue. Regresando al primer riel, algunos datos sobre lo que tenemos pendiente en términos de igualdad y no discriminación, ¿no? Y es básicamente como hacer algunas señalizaciones. Lo primero es que hay que reconocer, y es real, que la mujer cada vez más entra a pasos agigantados a trabajos remunerados. ¿Sí? La incorporación del sector femenino a trabajos remunerados es cada vez mayor, ¿no? Y hablando de trabajos remunerados y hablando más bien del sector público, también hay que reconocer que tenemos una participación mayor en los trabajos que lo que se llaman no asalariados, ¿no? Es decir, básicamente recibimos, sí, dinero por lo que hacemos, pero tenemos, y mucha de la fuerza femenina está dado exactamente en la lógica de la informalidad. Para poder, digamos, hablar de cómo rompemos la lógica de que a pesar de que estamos incorporándonos, hay un momento en donde nos topamos como algo que está acá arriba, pero se dice techo de cristal, porque parece que no se ve, pero ahí está, lo vemos muy claramente, ¿no? El otro está, tal parece que vamos bien, que estamos escalando, que tenemos las mismas oportunidades, que competimos bajo las mismas reglas, y de repente nos topamos con un techo que está ahí, y es un techo para todas, que no responde a lógicas de diferencias económicas, no responde a lógicas de diferencias en términos de capacidad, de intelectualidad, de formación académica. Lo viven las investigadoras en sus laboratorios, como lo viven exactamente la compa que ahorita está afuera recogiendo su puesto de tamales que empezó a vender desde temprana hora. Ese techo lo viven y lo vivimos todas, ¿no? Y en esa lógica, entonces están todo lo que está colocado y que muchas de ustedes y muchos de ustedes conocen como acciones afirmativas. ¿Para qué? Para poder ayudar a que este techo se rompa. Lo que se requiere es que deliberadamente los sistemas, los empleadores, las lógicas de trabajo rompan con este nivel. El último reporte hecho en el 2020 con datos prepandémicos hablaba que la brecha de desigualdad en el mundo nos iba a costar 95 años. Es decir, reducir la brecha entre hombres y mujeres alrededor de empleo y de situaciones laborales iba a costar 95 años al mundo. Eso fue antes de la pandemia. La valoración hoy es que seguimos ese ritmo con una pandemia que nos va a heredar N cantidad de cosas que tienen que ver con precarización, con limitación al desarrollo, ¿no? Con educación, ¿no? Con retrasos múltiples, pues esto va a ser mayor. Entonces ya no nada más va a ser casi un siglo, sino más de un siglo si es que seguimos en ese ritmo. Y por lo tanto ahí tienen sentido todas estas cuestiones que tienen que ver con las acciones afirmativas, que básicamente lo que están planteando es deliberadamente decir tenemos que hacer cosas que permitan disminuir la desigualdad. La que sigue, por favor.
En términos de esto, se generan mucho todo lo que son las acciones afirmativas que requieren de igualdad en los puestos de poder, ¿no? Y en los puestos de dirección. Y en este caso, por ejemplo, vemos que del 2012 al 2018, a nivel federal, a nivel ejecutivo federal, había 6 secretarias de Estado. Hoy tenemos 8 secretarias de Estado. Teníamos del 2012 al 2018 46 mujeres con senadoras y 178 diputadas. Hoy tenemos 64 senadoras y 241 diputadas. Sí, estamos hablando que ya no es nada más esta parte de cómo pasamos a la cuota para la lógica de la paridad, ¿no? Y en la lógica de la paridad, y aquí tenemos, bueno, a la diputada, aquí tenemos a Lucía también, que han estado en eso, lo vivimos cada vez más, en términos de cómo se va, digamos, en esta lógica, pasando de una acción afirmativa como eran las cuotas, a una acción afirmativa como es cada vez más hablar de paridad y no nada más de cuotas en términos de ley. En este sentido es un acierto que el Estatuto del CENTE disponga de la existencia de un Código Nacional para la Paridad, Equidad e Inclusión. Sin embargo, observamos que se puede fortalecer el principio de paridad en la medida que existe una cláusula de paridad explícita en el reglamento para la selección de directivas nacionales. Aunado a esto, vale la pena modificar el lenguaje hipermasculinizado del reglamento. Me comentaba Alfonso que van a entrar un proceso de modificaciones. Yo sé que puede pensarse que esto es de forma, pero la forma en el caso de género es fondo, ¿no? Y entonces aprovechar todo lo que van a hacer en términos de su discusión en temas también igual de importantes, también es igual de importante esta parte y yo creo que lo van a lograr de manera perfecta. Y este acierto que ya tienen cuestiones de equidad y paridad puede verse fortalecido con un reglamento más robusto relacionado a eso. Otra de las acciones afirmativas importantes son las medidas para eliminar la brecha salarial, la que sigue, por favor, ¿no? 13% por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 87 pesos menos por el mismo trabajo, ¿sí? Impulsar las políticas laborales para incrementar la participación de los varones en labores domésticas y de cuidado de las y los hijos, pues el hecho de que las mujeres absorban la tarea de manera predominante representa un costo de oportunidad. Y aquí hablamos básicamente de cómo vamos empujando el sistema de cuidados. Y el sistema de cuidados, a pesar de que es un sistema que está muy dirigido a las mujeres, porque el cuidado está feminizado, requiere una visión donde también estemos involucrando a los hombres, ¿no? Los países que tienen mayor avance, por ejemplo, en términos de medidas laborales acordes a esto, lo que hicieron, fíjense, no fue aumentar los estímulos para las mujeres. Lo que hicieron fue aumentar los estímulos para los hombres, ¿no? Que iban desde la lógica de que inicialmente decían es que puedes pedir el permiso para cuidados de hijos, ¿no? Pero pues si quieres lo pides, si no. Y los hombres noruegos, en este caso, por ejemplo, lo que decían, o los suecos, ¿no? Que eran los que discutían, o los de Finlandia, que discutían inicialmente hace 30 años esto, no pedían los permisos, porque había una carga cultural terrible. Hay una carga cultural terrible si yo, varón, voy y pido a mi jefe permiso porque voy a ir al festival de mi hija, porque le van a entregar un premio. Hay una carga cultural de, pues tú qué, ¿por qué tienes que ir tú que no está tu mujer? Que vaya ella, tú no puedes pedir permiso por esas cosas. Y desde esa lógica cultural no se avanzaba. Entonces lo que hicieron estos gobiernos fue después de 5 años de operar estas estrategias, fue decir lo que necesitamos es un cambio de favorecer en mayor medida que los hombres lo hagan. Y entonces incrementaron la lógica de los permisos, pero con goce de sueldo, ¿no? Completo, ¿no? Y si tenían más tiempo y pedían más permiso, tenían más
más oportunidad. Y estas lógicas de que no importa si te vas 6 meses, a los 6 meses regresas de eso y no perdiste tu puesto, no perdiste tu trabajo, no perdiste tu oportunidad de seguir escalando en el empleo. Entonces, como verán, estas lógicas del cuidado y lo que implican requieren de una visión. Cuando hablamos de género, hablamos de las dos cosas, de masculinidades y de feminidades. Y en esa lógica, en estas partes de lo que es el sistema de cuidados, tendríamos que tener esta visión. La que sigue. Siguiendo hablando de la feminización en el trabajo, es importante destacar que el 46% de la fuerza laboral en el sector público es de mujeres, mientras que los hombres tienen mayor porcentaje de participación en el sector privado. Es decir, las mujeres trabajamos, y la lógica es mundial, más en el sector público, y esto tiene que ver con básicamente también lo que se llaman actividades que se nos depositan más a nosotros. Una es ser maestras, otra es ser enfermeras, por ejemplo, ¿no? En donde son muchísimo más, y entonces vas cargando, ¿no? La parte de la incorporación de nosotras en el sector público por sobre la incorporación de los varones. La que sigue, por favor. Si bien es cierto que la mayoría de los sectores públicos hay una participación de las mujeres, esta se limita a pocos sectores. Yo se los decía ahorita, en educación corresponde al 70% a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial, 7 de cada 10 personas que en el sector público se dedican a la educación son mujeres. Y mientras que el 38% de la fuerza laboral en la administración pública es femenina nada más en otro tipo de labores, y esto obstaculiza también el desarrollo el incremento y el desarrollo en oportunidades. La que sigue, por favor. Aquí repito lo que les había dicho, aunque existe mayor equilibrio entre los géneros en el sector público que en el privado, todavía estamos muy lejos de lograr la igualdad. La pandemia de COVID ha subrayado además la importancia de la fuerza laboral del sector público en prestación de servicios esenciales, y la gran amplitud del sector público significa que pueda ser un líder estratégico en el cambio de normas, comportamientos y proveedor de una mayor igualdad de género en el mercado laboral en general. ¿Qué quiere decir esto? El que nosotras tengamos mayor presencia en el sector público nos hace tener mayores potencialidades de liderazgo, mayores potencialidades de transformación que si estuviéramos incorporadas en el sector privado, y creo que ahí hay que cambiarlos. Hay una iniciativa que ahí hago referencia, esto se lo voy a dejar, maestra Lucila, por si lo necesitan, ¿no? Que es un laboratorio, que en traducción es Laboratorio de la Burocracia del Banco Mundial, ¿no? Y hay muchísima información sobre exactamente la comprensión del sector burocrático en el mundo. Nosotros tenemos estas medidas y estas cosas que les di un repaso muy largo, muy rápido, las tenemos perfectamente establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Básicamente, en términos normativos, a partir del 1 de mayo del 2019, hubo varias transformaciones históricas, entre las cuales se destacan 3. El artículo 164, que establece que la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad y trato de oportunidades. Este es un punto esencial. Estamos hablando, y regresamos a la parte del sistema de cuidados, está establecido en nuestra nueva Ley Federal del Trabajo, y como en todo este potencial de estas modificaciones, lo que requiere es de concreción. Lo siguiente es el artículo 358, que establece que el procedimiento de elección de directivas sindicales deberá ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género. Y tercero, el artículo 371, en su fracción 9 bis,
en donde señala que la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género, con lo que se asegura la paridad de género. Como verán, no nada más es un planteamiento a nivel internacional, no es discursivo, no es académico. En el caso de nuestro país lo tenemos en la ley. Y como ustedes lo saben, la ley es un primer paso. El siguiente paso es cómo lo concretamos, cómo lo hacemos realidad. Porque también podemos tener todas las posibilidades de hacerlo y de tenerlo en papel, y a la mera hora, cuando estamos enfrente de poder acceder a estos puestos, de poder luchar por esta participación política, pues también nosotras mismas tenemos otra vez este techo de cristal que no nos deja romperlo y aprovecharlo. Entonces yo creo que son dos cosas, ¿no? La necesidad del impulso, está la norma, sí, pero también el poder nosotras darle sentido e importancia a eso, a nuestra participación en estos puestos directivos, en estos puestos de decisión, en estos puestos donde representamos a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Eso es un pequeño repaso en la parte de igualdad. Como se darán cuenta, lo referí si hablamos de igualdad, podemos hablar de todos los ámbitos de la vida que nos toca en términos económicos. Aquí lo restringimos a participación, sobre todo de laboral, que tuviera un poco que ver con el trabajo de quienes estamos aquí, para que tuviera un poco de sentido, pero bueno, hay muchísimo de qué hablar con relación a eso. Permítanme rápidamente hacer un recorrido sobre el otro riel del que hablábamos, y era nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Y aquí me voy a dedicar básicamente a tejer sobre el último convenio de la OIT, el 190, sobre violencia y acoso. Este es un documento de referencia al cual hay que trabajar, referirnos y devolvernos. Parece ser, hasta lo último que yo tenía idea, exactamente la semana pasada, que el día de hoy se iba a estar aprobando en comisiones del Senado la aprobación ya de este convenio por nuestro país. Eso estaba como en lo público. Nosotros esperamos que sí. Ojalá verdaderamente se concrete el día de hoy, y si no se concreta el día de hoy, que se concrete lo más rápido posible. El que ratifiquemos este convenio es naturalmente de muchísima importancia para nuestro país, porque si hablamos de violencias, hablamos de todos los ámbitos, pero en este caso, cuando hablamos del trabajo, lo que estamos hablando en estricto sentido, en la mayoría de los casos, es lo que se denomina acoso laboral y hostigamiento sexual en el trabajo. Y entonces hay que ponerles el nombre, saber que esa es la expresión de violencia que vivimos las mujeres en el trabajo, y así se denomina, y que hay que hacer, de entrada decirlo, y de seguida tener acciones que permitan erradicarlo, ¿no? Y creo que es importante, no nada más que México como país ratifique el convenio 190 de la OIT, sino, aunque no lo ratificara, que nosotros caminemos en el camino de lo que nos está señalando esto, y es que erradiquemos esto. Tenemos que entender que nos falta mucho recorrido por ahí, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciar qué es que yo ponga orden en el trabajo o ciertos criterios de eficiencia, a que sea acoso, ¿no? La diferencia entre hostigamiento, abuso, todo este tipo, hay mucho que aprender, y es parte de lo que en la comisión, y aquí viene a mi anuncio, porque ¿por qué no? Estamos pugnando con los cursos, los talleres, y es que aprendamos a diferenciar y a reconocernos y a ver por dónde va. Porque les voy a decir una cosa, hoy por hoy, todavía, la mayoría de las llamadas que nosotros recibimos de violencia de género en la comisión son mujeres preguntándonos si lo que están viviendo en su casa es violencia o no es violencia, ¿no? Si me revisa y me atosiga por lo que yo traigo en el celular,
¿es violencia o no es violencia? Si me restringe el recurso del económico y me lo, ¿no? Y por ahí, ¿es violencia o no es violencia? Sí es violencia. Y eso mismo sucede en el ámbito laboral. Entonces necesitamos determinar y ver y señalar qué sí, qué no, qué se acredita como tal y qué tenemos que erradicar o no y qué otro tiene que ver con otras dinámicas. Pero para eso necesitamos empezar a resolverlo. Otra de las violencias que también, y ya la mencioné ahorita, tiene mucho que ver y que es muy poco mencionada es la violencia económica, ¿no? Que muchas de nosotras vivimos cuando somos proveedoras también del hogar, ¿no? Cuando nos dicen, pues es que si yo trabajas y tú ya no puedes, ¿para qué quieres que yo te dé si tú puedes todo? Eso es violencia económica. Y es violencia económica porque el acuerdo fundamental de la vida en familia es que es responsabilidad de dos, no de uno. Y que nos castiguen porque aparte trabajamos, eso es violencia económica. Y eso hay que, digamos, ponerlo. Cuando la violencia, el acoso y el hostigamiento es permisible en los lugares de trabajo, se vuelve también y se convierte en violencia institucional. Porque entonces se hace que sea común y que sea que no tenga ningún castigo, que no tenga ninguna investigación, que no tenga absolutamente nada y que se vaya a saco roto. En ese momento, entonces, a un tipo de violencia le sumamos otra categoría que tiene que ver con eso. Y permítanme decirles, en ese caso, cuando se acredita eso, y como ustedes son trabajadores al servicio del Estado, para eso estamos los organismos públicos de derechos humanos, que desde exactamente el 2011, con las modificaciones a la Constitución, podemos ver de derechos laborales. Y exactamente cuando estas cuestiones se convierten y la autoridad y quien tendría que estar protegiéndonos no cumple con su deber, se convierte en eso, y eso sí es materia de investigación de las comisiones, y eso sí es materia además de una lógica de investigación que tiene que ver con los derechos humanos. No nada más son los derechos laborales, son los derechos humanos laborales. La que sigue, por favor. Otro escenario que tiene que ver también y que es una fuente de violencia alrededor del trabajo que ustedes realizan, tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres. En este sentido, es un acierto también que en el Estatuto del Sindicato contemple que su Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos tenga como tarea realizar un protocolo de actuación que coadyuve a la erradicación de violencia política, de género, escolar y cualquier tipo de discriminación entre sus agremiados. Esa es una gran labor, Lucila, es un acierto el que lo tengan en los estatutos, y pues lo que hay que hacer es alimentar no nada más el protocolo, sino esta visión en donde se reconozca que se puede dar la violencia política de género y, bueno, naturalmente la violencia, las expresiones de violencia de género en el ámbito escolar. Aquí es bien importante lo último que está generándose en las Cortes Internacionales. Aquí les puse un ejemplo que es del año pasado, es el año pasado, ¿verdad? De hace 2 años, del 2020, que es el caso de Paola Guzmán Albarrán contra el Estado de Ecuador, en donde básicamente estamos hablando de una violencia constante. En este caso llegó hasta abuso, ¿no?, de una alumna a nivel de secundaria en Ecuador, en donde después de un análisis de la Corte hay una jurisprudencia en donde señala que las escuelas tienen también en esa lógica que no ser omisas ante lo que pasa en términos de la violencia escolar adentro de las escuelas. No quiere decir que hay una confusión muy importante desde mi punto de vista que tenemos que dejar claro. Ustedes no pueden todo. O sea, los maestros no pueden todo y no tienen por qué. Lo que tienen que tener son apoyos para poder canalizar, apoyos para poder detectar
y un sistema de protección, en este caso de niñas, niños y adolescentes, que pueda, desde no el ámbito de la comunidad escolar, fuera del ámbito de la comunidad escolar, atender situaciones de extrema violencia, de extremo acoso, de extrema violencia entre pares, ¿no? Y yo creo que es ahí donde finalmente está la falla. Tenemos que seguir pugnando porque el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes con las procuradurías de defensa de niñas, niños y adolescentes esté al contacto con la escuela, está al contacto con los maestros, para que no, ustedes no pueden ser todo, no pueden ser maestros, ecólogos, sexólogos, generistas, ¿qué más los pueden hacer? N cantidad de cosas, no. Tienen que tener los elementos en el otro aspecto, sí. ¿Para qué? Para poder atender cosas que rebasen su formación, que rebasen su tiempo, que rebasen que no es lo mismo atender a un niño que atender a 40. ¿No? Entonces, por ahí va el asunto, pero sí es importante reconocer que tanto la Suprema Corte en nuestro país, con relación, ojo, al bullying o violencia entre pares, y esta determinación de la Corte Interamericana, lo que señala es: no puedes evitar la responsabilidad. No se trata de que tengan que atender todos, pero no pueden evitar la responsabilidad, ¿no? Y en esa lógica, entonces, hay que seguir armando protocolos que permitan fortalecerlos ustedes hasta dónde llegan su labor, lo que pueden hacer y dónde tienen que entrar otras instancias del Estado mexicano para poder atender situaciones de crisis. Voy a empezar la que sigue, a cerrar esta parte con lo que tiene que ver con sindicatos. Déjenme darles algunos elementos de algunos estudios, tanto del Banco Mundial como de la CEPAL, que tienen que ver con sindicalización en el mundo. Uno, y lo primero que aquí se señala, y lo hacen con datos, es que los países con mayor tasa de sindicalización tienen menor tasa de desigualdad económica. A diferencia de lo que las políticas económicas ideológicas han venido interponiendo en los últimos años en contra de la colectividad, lo que están señalando los estudios es: entre más colectivos y asociados estamos, tenemos mejor manera de atacar las desigualdades económicas. Ahí está el dato con algunos países. Lo que está arriba es el porcentaje de sindicalismo, lo que está abajo es el coeficiente Gini. Entre más cercano a 100 está el coeficiente Gini, hay más desigualdad económica, es decir, entre menos de 100 hay menos desigualdad, y ahí va la proporción. Como se darán cuenta, en el caso de México el coeficiente Gini es de 45.4, mientras que nuestra tasa de sindicalización es solamente del 12.5%. Pero, por ejemplo, si tenemos una tasa de El Salvador, tiene una tasa un poco mayor de sindicalización, que es de 19, y su Gini es menor, es de 38.8, es decir, hay menor desigualdad. Entonces, entre más, Argentina, 27% la tasa de sindicalización, con un coeficiente Gini de 42.9, es decir, con menor desigualdad. La que sigue. Esta misma lógica sigue lo que tiene que ver con la tasa de cobertura en contratos colectivos. No, se observa que países con mayor cobertura de contratos colectivos tienen menor tasa de desigualdad. Ahí está el caso de México, solamente tenemos el 9.9% de cobertura de contratos colectivos, y nuestro coeficiente Gini está en 45.4%, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, ya Argentina tiene el 5.8% en contratos colectivos y un coeficiente Gini naturalmente menor en términos de desigualdad. ¿Qué significan estos datos? Existe una correlación entre el ejercicio de derechos laborales colectivos y menores índices de desigualdad económica.
Sí, los sindicatos han sido y son claves para la transformación colectiva en términos de derechos laborales, con impacto tan benéfico a nivel social, es claro que son parte esencial para la transformación de las prácticas de desigualdad y de violencia en el ámbito laboral. Los sindicatos son una herramienta de cambio, son una herramienta de lucha colectiva por las visiones individuales, hoy cada vez más preponderantes en términos de valores, ¿no? Y ¿por qué? Porque favorecen eso, favorecen nuestra visión con los otros, favorecen nuestra visión colectiva, favorecen, por lo tanto, el desarrollo social, la desigualdad económica y otros factores. Se trata naturalmente de sindicalismos contemporáneos. No pueden ser los mismos, el mismo tipo de sindicalismos de hace 50 años, de hace 60. Y una de las características que este nuevo sindicalismo tiene que ver con la equidad de género. La solución para mejorar condiciones es de luchar desde lo colectivo, pero queda claro que no puede existir sindicatos sin garantizar los derechos de las mujeres, pues somos parte de esa misma colectividad. Y esa es una de las características más importantes del cambio entre la visión del sindicalismo. ¿Qué tipo de estándar es la que sigue? Y voy a irme ya muy rápido, creo que ya me colgué. No, sí, ya. A ver, rapidísimo. Aquí está, se los voy a dejar ahí, es la opinión consultiva 27-2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa opinión, de hecho, hubo bastante participación de sindicatos a nivel de toda la región de Latinoamérica. Como verán, trae cuestiones muy fundamentales en términos de políticas con perspectiva de género al interior del sindicato. La que sigue, por favor. Capacitación y promoción de derechos humanos dentro del sindicato, donde está la perspectiva de género ahí metida también. Negociación con perspectiva de género. No puede haber ya negociaciones ni ningún planteamiento de trabajo sindical si no están las protecciones exactamente con los asuntos relacionados con género, sean visibilizados y estén considerados incluidos. Los sindicatos como herramientas de transformadoras de políticas públicas, protección a los permisos de paternidad, lo que yo les decía, ¿no? Prevención de riesgos laborales y salud laboral, investigación y recopilación de estadísticas y promover estudios a nivel legislativo. Conclusiones y ya estamos acabando. Las organizaciones sindicales y de trabajadores se establecen con objetivos de proteger y mejorar a través de la acción colectiva y la situación económica, social y laboral de las personas trabajadoras, así como para defender la libertad de expresión, el diálogo y una participación política abierta, por lo que la integración igualitaria de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en los sindicatos es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. Los sindicatos deben de ser plataformas para mejorar los derechos laborales de las mujeres y espacios que modifiquen su estructura interna para favorecer la igualdad y la erradicación contra las políticas en sus prácticas, esto es, por ejemplo, la violencia de género. Desde el 2020 nos enfrentamos a una situación inesperada que impacta desproporcionadamente a las mujeres. Si no se toman acciones inmediatas, la pandemia ampliará de manera profunda y duradera las brechas entre varones y mujeres y entre mujeres de distintos grupos sociales. Se requiere del cierre de filas de todos los ámbitos y el sindical es uno de los principales. Se observan como buenas prácticas para la igualdad y la erradicación de violencia de género dos medidas principales: la inducción de la cláusula de paridad en los puestos directivos y la introducción de recursos accesibles para las denuncias de violencia de género con perspectiva de elaboración y difusión de protocolos de actuación. La que sigue. Los sindicatos tienen la responsabilidad de identificar y reconocer prácticas discriminatorias en contra de las mujeres dentro del contexto laboral y de la vida sindical. La agenda sindical no puede existir separada de la agenda de la igualdad, en términos amplios y particularmente de género. Es relevante la difusión masiva, hacer pedagogía, negociar para la inclusión de cláusulas en convenios colectivos. Es preciso desagregar por género las estadísticas y la información digital.
no sociedades sin sindicatos y no sindicatos sin derechos de las mujeres. La que sigue, por favor. Voy a finalizar, la que sigue. Nada más haciendo aviso parroquial, ¿no? Estamos por empezar el seminario de formación sindical en materia de igualdad de género y derechos humanos. La que sigue, por favor. Este seminario tiene una duración de 35 horas y se impartirá a través de una plataforma que es el Aprende Remoto, ¿no? Esperamos que sea de utilidad para los 10,001 personas que están inscritas hasta hace ratito en esta plataforma. Pensamos que es una manera importante de avanzar sobre la agenda que compartí con ustedes. Creo, además, y eso es muy importante, yo vengo a compartir esta agenda y estos posicionamientos porque el propio sindicato así lo quiere, así lo demanda y así lo lucha. Esta agenda es una agenda que está demandando el propio sindicato y a la cual la Comisión de Derechos Humanos se suma de manera comprometida, muy contentas además de poder exactamente trabajar con ustedes maestras y con ustedes maestros, y pues esperamos que esto tenga más, y estoy segura, y eso es importante, esto no es una conferencia de un día, esto es un trabajo cotidiano y los esperamos en el seminario. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, por la exposición de su conferencia magistral, Sindicatos y Géneros. Igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Es el lema de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres para este día, porque se entiende que existe un vínculo fundamental entre género, equidad social y cambio climático. Se reconoce que hoy, sin igualdad de género, el futuro sostenible y equitativo seguirá estando fuera de nuestro alcance. Le solicitamos respetuosamente al maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general de nuestra organización sindical, haga uso de la palabra para darnos su mensaje. Estimadas compañeras, estimados compañeros, quisiera iniciar agradeciendo esta muy interesante, brillante conferencia sobre sindicatos, género y derechos humanos que nos ha ofrecido, no le gusta que le digan doctora, la doctora Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Celebro la presencia hoy de trabajadoras y trabajadores de la educación, de dirigentes sindicales de escuela, de delegación, sección y de los órganos nacionales de gobierno en esta fecha en la que nos convoca un compromiso, un desafío que viene de muy lejos, la igualdad de derechos de las mujeres. En el Día Internacional de la Mujer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación rinde homenaje a todas las mujeres de México y expresa su más amplio reconocimiento a su valentía, a su dignidad, a su entrega y solidaridad con la nación. Esta conmemoración es para visibilizar la demanda de las mujeres de vivir en un mundo de igualdad y de justicia, una exigencia que compartimos porque la transformación social, cultural, económica y política de una nación se construye en la familia, en las escuelas, en las comunidades. México tiene mujeres ejemplares que desde sus hogares, barrios, colonias, espacios laborales, profesionales y políticos
se esfuerzan todos los días por alcanzar mejores condiciones de vida para sus familias, para nuestras escuelas y el país. En estos ámbitos, las mujeres sufren violencia doméstica, injusticias laborales y políticas que limitan su participación. Hoy, al rememorar la grandeza y valentía de quienes iniciaron la lucha para conquistar los derechos de las mujeres, derechos que hoy fortalecen la vida democrática de la mayoría de los países, nos obliga a comprometernos, porque no es admisible que quienes todo lo dan no estén participando en condiciones igualitarias. Aquí la doctora Nayeli nos ha dado datos muy interesantes acerca de la participación de la mujer en una evolución histórica que es innegable. Desde aquella tragedia ocurrida el 8 de febrero de 1857 hasta todas las demás que se han sumado en una cruzada en el tiempo que han hecho las mujeres para reivindicar sus derechos, para alcanzar niveles de igualdad cada vez más significativos y que le permitan obtener el reconocimiento que merecen dentro de las distintas sociedades del mundo. Y es innegable que aquí en nuestro país se ha avanzado mucho en este sentido. Revisemos que históricamente han sido pocas las gobernadoras que en las entidades federativas se han desempeñado como tales. Todavía recordamos cuando había una sola gobernadora en Colima, la licenciada Griselda Álvarez, era la única gobernadora y quizá fue la primera en la historia del país, pero ahora revisemos cuántas gobernadoras existen en los estados, revisemos, ya se decía el número aquí, cuántas senadoras, cuántas diputadas federales y no digamos cuántas diputadas locales, de tal forma que se ha avanzado sin duda de manera muy significativa. Y esas dos vías que nos explicaba la doctora Nayeli de la igualdad y la erradicación de la violencia, cada vez tienen que expresarse como metas de las distintas sociedades en el mundo y obviamente aquí en México. Y no podemos soslayar lo que está sucediendo en muchos sentidos con la violencia que se da de manera psicológica, dijo la doctora, económica, de manera física a las mujeres en nuestro país. Nosotros como educadoras, como educadores de México, debemos tomar conciencia, capacitarnos, qué bueno que se da esta oportunidad de adentrarnos en el amplio universo que significan los derechos humanos para poder tener elementos con que trabajar en nuestras comunidades, en nuestros planteles, para que pueda lograrse ese gran objetivo de erradicar definitivamente la violencia hacia las mujeres en México. Y qué interesante que la mitad de las alcaldías son gobernadas por mujeres aquí en la Ciudad de México. Yo quisiera compartir que de 1.2 millones de docentes en educación básica, el 69.9 son mujeres y el 30.1 son varones. Y estamos de acuerdo de que en directivas seccionales debe buscarse
la paridad de género, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y ese es un tema que habremos de discutir en el próximo Congreso que tendrá que darse para reformar el estatuto, para elaborar un reglamento que esté armonizado con ese nuevo estatuto, que a su vez debe ser congruente con lo establecido en la nueva legislación laboral. Y quisiera también expresar que en este sindicato se supera el promedio que manejaba la doctora en cuanto a participación de las mujeres en las directivas sindicales. Por ejemplo, en los órganos nacionales de gobierno de esta organización, el 52% son mujeres y el 48% somos varones. En el Consejo Nacional, el 30% son mujeres, el 70% varones. En el secretariado, el 10% son mujeres, el 49% varones. Y en los comités seccionales hay un porcentaje de participación de mujeres en un 26%. Pero tenemos que ir por más. Lo ideal es que estén las mujeres proporcionalmente representadas en todos los órganos de gobierno sindical, desde las representaciones de escuela, los comités ejecutivos delegacionales, los seccionales y obviamente los órganos nacionales de gobierno. Y cuando hablamos de luchar por los derechos, cuando hablamos de manifestarnos por alguna injusticia en una entidad federativa, sin duda es decidida, es intensa y entusiasta siempre la participación de nuestras compañeras trabajadoras de la educación. Y sí, doctora, aquí hay una amplia conciencia de que los sindicatos son un mecanismo, sin duda, de lucha colectivos y no debemos nunca renunciar a esta tesis prioritaria. Las mujeres son un soporte de transformación para que el país avance en esa ruta. El esfuerzo que realizan es fundamental para construir un futuro de justicia, equidad, bienestar y desarrollo sostenible. Como actor social y educativo, en el CENTE nos pronunciamos porque todas las mujeres mexicanas accedan al ejercicio pleno de sus derechos políticos, sociales, laborales, económicos, culturales, de salud y muy particularmente por la defensa de los derechos humanos que a ellas asisten. Nos pronunciamos igualmente por su seguridad y una vida libre de todo tipo de acoso, de hostigamiento, de discriminación y de violencia. El empoderamiento de las mujeres, así como la igualdad sustantiva, son prioridades de nuestra organización sindical, porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad. Quiero recordarles que el destino de los hombres y las mujeres está unido. Celebramos que la ONU haya decidido que el Día Internacional de la Mujer 2022 gire en torno al tema igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Pone de relieve el derecho de todas y todos a vivir en un mundo igualitario y equitativo, así como un medio ambiente sano. Expreso nuestro compromiso de hacer que en todo el país se escuche un ya basta a la violencia en contra de las mujeres. Desde nuestro espacio, este 8 de marzo,
reforzaremos nuestro trabajo para garantizar una igualdad efectiva en el acceso a oportunidades educativas, laborales, salariales, profesionales, a condiciones dignas de vida, seguridad social, acceso y protección de la salud, participación política y bienestar personal y familiar. Aprovecho la oportunidad para felicitar la determinación de 10,000 sindicalistas que integran la primera generación del seminario Formación Sindical en materia de igualdad de género y derechos humanos, que generosamente nos ofreció la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias, doctora Nayeli. Compañeros, las mujeres ya han esperado demasiado. La lucha por sus derechos, por la igualdad y la justicia continúa y ya no será solo de ellas. Hoy, como todos los días, entregamos homenaje, reconocimiento y respeto a todas las mujeres del mundo. Permítanme pronunciar una frase ya muy trillada, pero que creo sentimos todos los hombres, todos los varones. Queridas mujeres del mundo, queridas mujeres de México, queridas trabajadoras de la educación, gracias, muchas gracias por existir. Gracias por su atención. Fuerte el aplauso para nuestro secretario general por su mensaje, y en este momento hará entrega de un reconocimiento que a la letra dice: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación otorga el presente reconocimiento a la ciudadana Nachieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por impartir de forma destacada la conferencia magistral Sindicatos, Género y Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022, por la educación al servicio del pueblo, maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del CENTE. Fuerte el aplauso, por favor, en la entrega de este reconocimiento y una colección de libros a nombre de todos los trabajadores de la educación de nuestra organización sindical. En el año de 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, como reconocimiento a la lucha de las mujeres por la igualdad y el ejercicio efectivo de sus derechos. En su lucha, día a día, la Organización Sindical de México, el CENTE, estará ahí presente. Muchísimas gracias por su presencia. A nombre de nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, valoramos su presencia y les decimos desde aquí nuestro reconocimiento a las mujeres y a las trabajadoras de la educación de México y el mundo. Muchísimas gracias y les hacemos extensiva la invitación para que a las 17:30 estemos en la plataforma CENTE en vivo al segundo evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, buen retorno y enhorabuena.